muchos temas, después viene Brotes Verdes y queda mucho de economía, que ahora les quiero dar algunos datitos, y de política. Un mes, ya hay 4 días del gobierno de Frente de Todos, del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a analizarlo un poco, porque hubo, muchas iniciativas, algunas, como veíamos recién, se seguirán discutiendo en el Congreso, y acá con Nahuel Sosa queremos analizarlas, escucharlos un poquito. Nahuel, primero eso, ¿cómo es el resumen de un primer mes muy movido de Alberto Fernández? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, mira, yo creo que hay 3, por lo menos, elementos que me parece clave. Sí. El primero es la idea de heterogeneidad y diversidad. En este sentido, me parece que en la entrevista que dio con Gustavo Silvestre estaría de institucionalizar el Frente de Todos. Digo esto ¿por qué? Porque el Frente de Todos tiene 2 características. La primera, que es uno de los más diversos desde la vuelta de la democracia, hasta yo me atrevo a decir desde el Frejuli. Sí. Y la segunda, que también que sea diverso o heterogéneo no quiere decir que no tenga ciertos consensos fuertes. Por ejemplo, el neoliberalismo nunca más. O, por ejemplo, algo que yo intuyo, que es que se va a empezar a construir el todismo, por decirlo de alguna manera. Te idea de institucionalizarlo. Lo segundo me parece un elemento... El todismo con Alberto Fernández siendo el todista, podemos decir. Sí, todos, digo, Alberto, Cristina, Massa, me parece que es necesario ese proceso de institucionalización sin perder una característica que tiene el Frente de Todos, que más allá de que conviven distintos referentes, distintas identidades políticas, desde Pino Solana, Sergio Massa, que conviven muchos de los nuevos emergentes, es decir, está compuesto por muchos colectivos feministas, por movimientos sociales, por juventudes, jóvenes contra el cambio climático, es decir, muchos de los actores que fueron protagonistas en la lucha de los 4 años contra el neoliberalismo. Segundo elemento que me parece clave es la idea del acuerdo social. Sí. Que uno lo puede ver desde 2 dimensiones. Una dimensión más institucional, que un poco la explicabas vos antes, esta idea del Consejo Económico y Social. Hay un modelo que se llama el modelo Polder, que se utilizó en Holanda o en varios países de Europa, que tiene que ver con esta idea de tener un espacio que habilite entre la sociedad civil y el poder ejecutivo. Pero me parece que hay algo del acuerdo social, para pensarlo en términos más culturales, que tiene que ver con la idea de posgrieta. ¿Qué significa la idea de posgrieta? Me parece que la idea de posgrieta es pensar que lo que divide a la Argentina no es la grieta, sino la desigualdad. Yo veo que Cambiemos, o un sector de Cambiemos, está muy agresivo y que quiere profundizar o quiere imponer un tipo de grieta. Y me parece que el acuerdo social no es negar el conflicto, sino tener un mecanismo para procesar ese conflicto. Sí. Entonces creo que ahí se abrió una nueva discusión de qué entendemos por acuerdo social, más allá de lo que se pueda dar desde el campo de las instituciones, sino también en materia de participación ciudadana. Y hay un tercer punto que me parece que es importante, que es esta idea de solidaridad, no como un eufemismo, ¿no?, sino como una solidaridad activa que promueve un gobierno de cercanía. Con esto que te quiero decir, Darío, me parece que empiezan a ser como elementos que dan cuenta o son signos de por dónde va a pasar el nuevo proceso político. Bien, ¿cómo ves entonces a lo mencionaste, a la oposición más engrietada, con un discurso del odio muy fuerte? ¿Va a ganar adeptos esa oposición, tirando piedras tan fuerte todo el tiempo, diciendo, con frases xenófobas, mucha discriminación, mucha grieta y mucha agresión? ¿Puede ganar adeptos? Mira, yo creo que no es de derrotista aceptar la derrota, me parece. Creo que hay un sector de la oposición que de alguna manera profundiza lo que se venían haciendo en las marchas del Sí se puede. Sí. ¿Sí? Es decir, profundiza el discurso del odio. Y otro sector, recién veía, por ejemplo, con el caso de Evo Morales, la UCR, Cornejo, salió a criticar, a pedir que no le den más asilo, y sin embargo Storani y Alfonsín salieron a decir que históricamente la UCR no tuvo eso. ¿Qué me preocupa a mí en los discursos de odio? A ver, que el discurso de odio se basa del desconocimiento hacia el otro, se basa también entre un proceso de estereotipo hacia el otro, y hay como un combo, una articulación que se está dando que sí me parece peligrosa, que es esa idea de discurso del odio, un discurso republicanista y meritocracia, ¿no? Hay como que se generan, se articulan eso como si fuese un combustible de 3 elementos que en última instancia el objetivo final es justificar la desigualdad. Pero eso, perdón, Sí. desde la ignorancia pregunto, pero eso no debería ser que estimula a la gente a decir, o que estimula a votar o a ser parte de ese discurso solo a la élite. Sin embargo, esos discursos en otras partes del mundo, y acá en Argentina también, convocan a mucha gente también. Sí, por supuesto, por eso uno, incluso cuando uno vamos al mapa internacional, uno ve la FED en Alemania, ve Trump en Estados Unidos, ve a Aurora en Grecia, es decir, es un fenómeno, si se quiere, propio de esta época. Entonces la pregunta, ¿qué se hace frente a ese fenómeno? Que crece y puede
también es peligroso porque va instalando disputas o va instalando determinadas formas de justificar esa desigualdad que hacen obviamente una sociedad menos democrática. Entonces me parece que ahí hay dos, por lo menos, respuestas tentativas. La primera es la justicia social como el mejor antídoto contra el discurso del odio. Y la segunda, que me parece a mí, que es esta idea de democratizar la democracia. Que creo que cuando se habla un poco del Poder Judicial, cuando se viene hablando de decir radicalizar la democracia, ¿qué significa esto? El discurso de odio tiene también cierto anclaje cuando vos dejás vacíos, ¿no? Porque muchas veces hasta parece como medio outsider, es como un castigo a la casta, Cuando no hablas de un tema, por ejemplo. ¿Cómo? Cuando no hablas de un tema, preferís o evitarlo. Cuando lo negás, cuando lo evitás, cuando haces que un tema sea tabú, ¿viste? Claro, sí. Entonces, ahí el discurso del odio, ¿no? Digo, de alguna manera tiene como su, uno podría decir, su nafta, ¿no? Para crecer. Claro. Entonces me parece que la mejor forma de oponerse a ese discurso del odio es hablar de todos los temas y garantizar participación. Me gusta esa visión porque porque planteas que no es inevitable que crezcan estos mini Donald Trump del mundo, sino que evidentemente también es parte de la política y ahí sí depende del partido en el que estén, tratar de expulsarlos y abarcar todos los temas. Totalmente, porque cuando vos veas lo de Pichetto, ¿no? O los ataques que recibe Sabina Frederick, es decir, muchas veces esos tipos de ataques no son exabruptos, ¿sí? Esto es como es en espiral, es decir, son indicadores y que de alguna manera me parece que un sector del macrismo, encabezado por Macri, Marcos Peña y Durán Barba, si uno tendría que decir, fue pasando del no peronismo al antiperonismo. Sí. Y cuando vos hacías focus, por ejemplo, los últimos focus, las críticas que le hacían al kirchnerismo, a Cristina, ya ni siquiera era por una cuestión de corrupción o ética, sino era por la distancia social, es decir, porque le dan de comer a los vagos, porque le dan ascenso social. Entonces, el discurso de odio permanentemente revictimiza a la víctima. Sí. Y me parece que en ese sentido es peligroso porque si un sector de la oposición quiere ir a ese voto duro, por decirlo de una manera, porque yo lo que veo es que Cornejo, Pichetto van como compitiendo, hasta incluso el tuit que acabas de mostrar Guita Carrió, por quién representa ese discurso, esos discursos de odio. Me parece que es algo peligroso, pero creo que hay algo que es inteligente, que es esta idea de la forma de superar ese odio, es justamente con más justicia social y democratizando la democracia. Y una pregunta que parece que es más de economía, pero tiene que ver con esto. El gobierno no está como el macrismo que estuvo 4 años diciendo la pesada herencia, la pesada herencia, la pesada herencia, sino que lo dice, pero habla de otras cosas. También puede verse en términos de herencia en derechos humanos y demás. ¿Cómo eso impacta o puede pegar en el electorado de Alberto Fernández o en el electorado que no lo votó, justamente en parte del discurso, y qué genera? ¿Genera menos odio? ¿Genera algo más fuerte? ¿Qué es lo que hace? Mira, yo ahí creo 3 cosas. La primera, es cierto lo que vos decís. Creo que en todo caso se enfoca muchas veces más en la pesada herencia cultural, podríamos decir, que económica, porque me parece que siempre es importante resaltar que el neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Claro, es un proyecto que te insensibiliza, que te promueve la pedagogía de la crueldad, que rompe los lazos sociales. Es una sociedad que tiene los lazos sociales rotos, que está atomizada, es más fácil que crezcan los discursos de odio. Entonces, en ese sentido sí me parece que hay una idea fuerte de discutir eso, por lo menos en términos culturales. Es decir, de cómo una élite no solo hizo un negocio, por ejemplo, parte del discurso del odio que es, viven del Estado los choriplaneros. Cuando vos decís, si hay alguien que vivió en el Estado durante estos 4 años, fue una élite que utilizó al Estado para hacer un gran negocio. Sí. Pero yendo a tu pregunta, me parece que hay algo que está pasando que es, y sobre todo cuando fue la jura en el Congreso de Alberto y el discurso que dio ahí, que está empezando a generar mucha expectativa en votantes que no votaron al Frente Todos. Sí. En un sector de los votantes de La Baña, que fue un 12%, es decir, nada desdeñable, del FIT, y también en un sector que votó a Cambiemos. Digo, ese 40%, cuando vos los desarmás, no es que es un 40% convencido puro y duro. Y por eso me parece que es muy inteligente proponer diálogos transversales con ese 40%. Te vuelvo a ese tipo de frases fuertes como no trabajan, planeros y demás, pero lo llevamos a la mesa familiar. Cuando alguien lo expresa en la mesa familiar, ¿qué se responde? ¿Cómo se traza una línea en esa para tratar de discutir, de hablar de política, o no se puede hablar ahí? No, yo creo que hay que establecer una pedagogía de la escucha, o sea, no responder, ningunear la situación es subestimar algo que existe, guste o no, existe.
Responder de la misma manera es que acrecentarlo, hacer que termina salga, peleando, sí, el asado termina muy mal. Termina vos odiando al que odia y entonces es... me parece que lo que hay que hacer ahí justamente es lo contrario, es ponerse por encima de la situación y promover determinados tipos de... A ver, porque el discurso del odio, como todo discurso del odio, es un discurso simplista y reduccionista, que trata de explicar fenómenos complejos de forma simple, ¿no? Entonces la culpa de, no sé, todos los males de Argentina son los paraguayos. El amor es más complejo. ¿No? Bueno, entonces es más complejo. Y cuando uno eso lo empieza, es muy probable que a ver, después un fanático del odio puede quedar, va a escuchar lo que él quiere, pero me parece que el problema es que no crezca esos discursos. Está bien. Y yo creo que ahí hay algo también, Daro, teniendo en cuenta que estamos en el primer mes, que yo hoy comparaba las medidas que tomó Macri en su primer mes y las medidas que tomó Alberto en su primer mes, salvando las diferencias, ¿no? A ver. Pero mira, algunas de las primeras medidas que tomó Macri en su primer mes. Recordemos, sí. Pago fondos buitres. Sí. Intento de decreto de los jueces en la Corte Suprema. Tarifazo. Saca los subsidios y le da amplias facultades a Aranguren. Sí. Y se tomó vacaciones. No sé si te acordás que apenas asumió, después de hacer eso, Bueno, se eso fue de pasaba vacaciones. muy seguido, sí, no. Me parece que es muy distinto cuando uno dice, bueno, el primer mes de Alberto, el plan Ellas Hacen, la tarjeta alimentaria, es decir, el plan de emergencia sanitaria. Y me parece que más allá de medidas concretas, que obviamente son muy importantes, también hay dos hechos que desde el plano simbólico me parece importante resaltar. El primero es dar clases en la UBA, es decir, voy a dar clases, vuelvo a reivindicar a la educación pública frente a un proceso de 4 años de denostación de la educación pública. El segundo, la participación en la capacitación de la ley Micaela. Es decir, me parece que son hechos que no son solo gestuales, sino que marcan un rumbo en sociedades que, como tratábamos de entender antes, no solamente se guían por las desigualdades económicas, sino también por las injusticias simbólicas. Bien, ahí Alberto Fernández desde el primer momento trató de mostrar, ya incluso en la jura y cómo arrancó su gobierno. Quiero volver a la mesa familiar porque es algo de lo que habla Alberto Fernández. Y ahí, así cerramos y tratamos de resumir un poco esto. ¿Te parece que se puede ir en un camino de conciliar esa mesa familiar o es complicado? Yo creo que sí, que tiene que ser un esfuerzo del gobierno y sobre todo de la sociedad civil. Me parece que hay que pensar que el 10 de diciembre no solo hay un nuevo gobierno, sino que se inauguró un nuevo proceso político. Y me parece que es importante entender que uno de los éxitos culturales que tuvo relativamente el neoliberalismo fue negar el conflicto. Claro. ¿Qué hace el neoliberalismo? Te niega el conflicto en nombre del diálogo mientras hace políticas de ajuste que recrudecen el conflicto. Parte de lo que decías al principio. Entonces, también, claro. Uno podría decir, bueno, no es negar, dentro de la diferencia, la disidencia, y dentro de esos distintos conflictos, tengamos un ámbito donde procesar el conflicto. Sí, sí, seguiremos hablando de este tema que es una de las... desde la mesa familiar hasta el Consejo Económico Social. Exacto. Pero hay algo que vos dijiste que es importante, no es solo desde las instituciones, tiene que tener este anclaje de abajo hacia arriba, porque si no puede quedar desfasado. Desfasado, y es parte de lo que es el objetivo de que no sea así. Un placer y muchas gracias, Nahuel, por haber venido. A las 10 de la noche, pero se quedan en la continuidad informativa y de análisis de C5N, porque ya viene Brotes Verdes, está Noelia Barral Grijera y con una entrevista de lujo, porque está Jorge Tayana ya en el piso entrando al programa que viene. Se quedan, nos vemos mañana. Hasta luego.